Buenos días. Hoy vamos a ver un par de conceptos para terminar de cerrar el tema de interfaces que comenzamos la clase pasada, el miércoles pasado, y ver un poco de qué se tratan las cuestiones de los errores y la performance de estos dispositivos al momento de aplicarlos en circuitos electrónicos reales. Y de paso vamos a remarcar algunos conceptos que por ahí quedaron ahí en el aire y terminar de redondear un poco la idea. Bien, vamos a comenzar. Las cuestiones que vamos a ver hoy van a ser el tiempo de conversor de una DC o un DAC, la frecuencia de muestreo, una cuestión muy importante, número de canales que puede tener un dispositivo de conversión, la resolución, que ya lo vimos, el grounding, un tema importante, los errores, que lo vimos la semana pasada, características de performance como el SINAD, la relación señal a ruido, el ENOP, que también lo vimos la semana pasada, distintos tipos de interfaces que tienen estos dispositivos, que serían la salida, pueden ser en serie o en paralelo, y también por último, tensión de referencia externo o interna, tensión de entrada diferencial, reloj externo o interno. Bien, vamos a comenzar con el tiempo de conversión. Bien, ¿de qué se trata el tiempo de conversión? El tiempo de conversión de un DAC o un ADC es el tiempo que le lleva a este dispositivo realizar una conversión, ya sea de analógico a digital o de digital a analógico. En general, el tiempo de conversión de un ADC es mayor al tiempo de conversión de un DAC debido a cómo están constituidos internamente estos dispositivos. A su vez, en un conversor analógico digital, cuando se conecta una tensión de entrada a este dispositivo, esta debe permanecer constante durante el tiempo que le lleva al conversor realizar esa conversión. ¿Por qué? Porque si no se mantiene constante, es ahí que ocurren errores en el proceso de conversión. Es decir, que para que el conversor analógico digital realice esa conversión, la señal debe permanecer fija a la entrada del mismo. También puede suceder que, lo que nos va a interesar va a ser la velocidad de variación de la señal a la entrada del conversor, ¿sí? Si esa señal varía muy rápidamente, vamos a necesitar un circuito adicional que es el de muestreo y retención o de sample and hold. Si la señal de entrada es continua o casi continua, es decir, no presenta variaciones muy rápidas, es probable que no necesitemos de este circuito. ¿De qué se trata este tipo de circuito? Básicamente es la entrada analógica, ingresa al circuito de muestreo y retención y sale una señal que vamos a ver la forma ahora más adelante, y tenemos una tercera patita, sería que es donde ingresa nuestra señal de control que va a fijar los tiempos de muestreo y los tiempos de retención. Bien, vamos a desglosar un poquito y ver cómo es la característica de este tipo de circuitos. Supongamos que tenemos una tensión continua llamada BA a la entrada de nuestro circuito de muestreo y retención. Cuando se aplica un pulso de muestreo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es muestrear la señal de la entrada y retenerla durante un tiempo, ¿sí?, hasta que ingrese un nuevo valor y un nuevo pulso y muestremos esa señal de entrada, ¿sí? Vamos a ver en diagramas de bloques en qué consiste un circuito con un bloque de muestreo de retención y un conversor analógico digital. Nosotros a la entrada de un sistema de adquisición vamos a tener en general una señal analógica que al pasar por nuestro circuito de muestreo y retención vamos a obtener una señal en forma de escalera, ¿sí?, como lo que vemos acá arriba. Después va a ingresar a nuestro conversor analógico digital, el cual nos va a entregar ya directamente una palabra digital que va a ser procesada o va a ser convertida por un DAC o procesada por un microprocesador, un microcontrolador, por la PC, ¿sí?, y en definitiva actuar sobre ese valor de entrada.
Fíjense también acá que nosotros vamos a requerir de una señal de control para ir adquiriendo las muestras de la señal de entrada, que al mismo tiempo tiene que estar sincronizado con el conversor analógico digital. Acá este es un ejemplo de un conversor, de un circuito de muestreo y retención, el cual es el LF398, y acá podemos ver un ADC que ya directamente trae de forma interna la parte del circuito de muestreo y retención, ¿sí? Este círculo en rojo marca directamente la parte que trae la parte de muestreo y retención. Hay muchos ADC comerciales que no traen esta etapa, con lo cual nosotros tenemos que agregarle de forma externa un circuito adicional que es el de muestreo y retención. Bien, vamos a desglosar un poquito más el circuito de muestreo y retención y poder extraer conclusiones sobre los distintos componentes que componen a este circuito. Bien, como vimos en las filminas anteriores, nosotros tenemos una señal de entrada BA, cuando aplicamos una señal de forma de pulso, es decir, cuando se aplica este pulso, vamos a cerrar esta llave. Esto nos va a permitir cargar el capacitor, ¿sí? Y cuando se llegue al valor requerido, se va a abrir esa llave y se va a retener ese valor hasta que llegue un nuevo pulso de retención. Como vimos la clase pasada, nosotros requeríamos que estos pulsos de muestreo, los pulsitos estos de muestreo, fueran lo más angosto posible, es decir, fueran lo más parecido a una delta, ¿sí? ¿Para qué queríamos eso? Nosotros requeríamos que fuera lo más parecido a una delta para que el efecto de apertura no nos molestara tanto, es decir, disminuyera el efecto de apertura. ¿Está bien? ¿Eso cómo lo logramos? Y lo podemos lograr poniendo un capacitor cuya capacidad sea lo más baja posible. ¿Está bien? O sea, si este capacitor tiene una capacidad pequeña, cuando cerramos la llave se va a cargar muy rápidamente y va a llegar al nivel de tensión requerido para que el conversor convierta ese valor de entrada. Pero, ¿qué sucede? Cuando la llave se abre, que estamos en la retención, o sea, el capacitor debe retener ese valor de tensión, esto, tanto en el ADC como en la llave electrónica acá, tenemos corrientes de fugas. ¿Por qué? Porque no son ideales. Es decir, la llave acá no es un elemento mecánico, sino que es una llave electrónica, con lo cual tiene corrientes de fuga. Y la impedancia de entrada del ADC no es infinita, sino que tiene un valor fijo. Entonces, este capacitor se comienza a descargar. Cuando esta llave se abre, se empieza a descargar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se empieza a descargar, este valor de tensión empieza a variar, ¿sí? ¿Y cuál era nuestra premisa? Poner un circuito de muestreo y retención para mantenerle la tensión fija a la DC. Bien, entonces, ¿cuál es la consideración que tenemos que tener en cuenta? Que las variaciones en el capacitor se mantengan por debajo de un LSB, o sea, por debajo de la resolución de mi conversor. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esta premisa, nuestro conversor, o sea, vamos a estar convirtiendo un valor que no es el real. ¿Se entiende? Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que si la capacidad de hold es pequeña, el tiempo de muestreo es menor, pero se descarga más fácilmente durante el tiempo de retención. Ahora, si ponemos un capacitor grande, ¿qué logramos? Y que durante el tiempo de retención no se va a descargar tan fácilmente, es decir, las variaciones de tensión van a ser menores, pero requiere un tiempo mayor de muestreo. ¿Por qué? Porque requiere mayor tiempo cerrar esta llave para cargar ese capacitor y llegar al nivel de tensión requerido. Entonces nos encontramos ante una situación de compromiso.
Bien, vamos a desglosar un poquito más o seguir viendo el LF398, que era este circuito de muestreo y retención. Fíjense, esto es un extracto de la hoja de datos de este circuito. Fíjense que podemos ver que a medida que aumentamos la capacidad del capacitor de Hall, ¿sí?, nuestro tiempo de adquisición aumenta. Fíjense que acá va aumentando hacia abajo y la capacidad aumenta hacia la derecha. Otra cuestión importante es el Hall Drop Rate, que es la máxima variación en la tensión de salida durante el tiempo de retención, es decir, la variación que tengo en el capacitor cuando la llave se encuentra abierta. Fíjense que a medida que aumento la capacidad de este capacitor, las variaciones de la tensión de salida respecto al tiempo van disminuyendo. Entonces, como vimos anteriormente, estamos ante una situación de compromiso y va a depender de nuestro diseño propiamente dicho. Veamos un pequeño ejemplo para terminar de entender este concepto. Se nos plantea que un circuito de muestreo y retención tiene un condensador de 50 picofaradios y las corrientes de fugas en la retención, en el modo retención, son de 1 nanoampere. Y nos dice que el intervalo de retención es de 50 microsegundos. Y tenemos que hallar las variaciones de tensión que se producen en el capacitor de retención. Bien, entonces, idealmente lo que nosotros queremos es que nuestra señal permanezca constante cuando se abre la llave. Pero vamos a ver que esta tensión empieza a disminuir producto de las corrientes de fuga. Sabemos que la corriente de un capacitor está dado por la capacidad por las variaciones de tensión respecto al tiempo. Bien, esto es inmediato, es una pequeña cuenta donde despejamos delta V0 con los datos del problema. Y vemos que tenemos una variación de tensión de 10 milivolts, ¿sí? Si nosotros aseguramos que esas variaciones de tensión a la salida del circuito de muestreo y retención se mantienen por debajo de la resolución de nuestro ADC, podemos utilizar esa capacidad. Si no cumplimos con ese requisito, tenemos que volver a rediseñar y cambiar la capacidad de ese capacitor o modificar los tiempos de retención. Bien, entonces vimos ahora que el tiempo de conversión en una ADC, la entrada debe permanecer constante, es decir, tengo que poner, esto va a pasar la mayoría de las veces, un circuito antes del conversor analógico digital que nos mantenga la señal de entrada constante, fija en un valor durante el tiempo de conversión. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería la frecuencia de muestreo, que es un concepto bastante importante y lo van a seguir viendo más adelante. La cuestión es la siguiente, que si yo quiero muestrear una determinada señal, debo cumplir con el requisito de que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal de entrada, ¿sí? Esto sí está dado por el teorema de Nyquist. De momento lo vamos a ver de esta forma, más adelante en materias lo van a seguir viendo, así que no se preocupen. Veamos un pequeño ejemplo. Supónganse que queremos adquirir sonidos a través del micrófono de nuestra computadora. Sabemos que la máxima frecuencia de audio audible por el ser humano es aproximadamente de 20 kHz. Y las placas de audio de una computadora, como la que estoy utilizando para grabar este audio, como la que ustedes tienen en sus casas, tienen una frecuencia de muestreo habitualmente de 44 kHz. Fíjense que de hecho, la frecuencia de muestreo es levemente mayor al doble de la frecuencia máxima de la señal de entrada. Bien, esto es un pequeño ejemplo muy simplificado. Bien, en definitiva, como conclusión, es que la frecuencia de muestreo siempre debe cumplir que sea al menos 2 veces la máxima frecuencia de la señal de entrada. Bien, ahora vamos a ver que los conversores pueden tener múltiples
canales de entrada en el caso de una ADC. Supongamos que tenemos un sistema como el siguiente, donde tenemos una ADC, un sistema digital, un circuito de sample and hold, un bloque de preprocesamiento de la señal, muchas veces para adecuar lo que ingresa, adecuarlo a la entrada del circuito de sample and hold, todo controlado por un sistema que puede ser un microprocesador, un microcontrolador, nuestra PC, y supónganse que tengo múltiples canales de entrada que pueden ser distintos sensores. Supónganse que yo quiero controlar la temperatura en 3 habitaciones distintas y tengo en cada una de ellas un sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo puedo entrar con 3 entradas, que son las de los sensores de temperatura, y puedo ir monitoreando la temperatura de esas 3 habitaciones. Entonces, de esta forma, agregando un multiplexor a la entrada, estoy logrando con un único conversor ADC 3 entradas. Estoy pudiendo adquirir 3 señales de entrada, pero tengan en cuenta que la frecuencia de muestreo se va a dividir en los 3 canales, ¿sí? Entonces, digamos, logro adquirir 3 señales analógicas, pero el precio a pagar es que estoy dividiendo la frecuencia de muestreo. Bien, entonces vimos que el número de canales lo puedo incrementar agregando un multiplexor a la entrada, pero siempre y cuando tenga en cuenta que la frecuencia de muestreo va a resultar dividida por el multiplexado de los distintos canales de entrada. Bueno, la resolución, que ya lo vimos la semana pasada, que es el valor de referencia, la tensión de referencia o fondo de escala, dividido 2 a la n-1, siendo n la cantidad de bits del conversor. Vamos a ver algo muy importante, que es el grounding, que consiste básicamente, a grandes rasgos, en el arte de ubicar planos de masa cuando realizo el diseño de un circuito impreso, donde voy a utilizar señales analógicas y señales digitales, ¿sí? Bien, por un lado tenemos que las señales analógicas tienen muy poco contenido armónico, es decir, una señal analógica, supónganse un tono de 5 kHz, básicamente es eso, en el espectro es una barrita de 5 kHz, ¿sí? Ahora, si nos ponemos a pensar en una señal digital, que es básicamente una señal cuadrada, como vieron en señales y sistema, esa señal cuadrada tiene múltiples armónicos, tiene la fundamental y sus armónicos, ¿bien? Que a su vez esos armónicos están en frecuencias más elevadas. Bueno, esos armónicos son los que me van a interferir, o sea, los armónicos de las señales cuadradas, o sea, de las señales que están conmutando en los circuitos digitales, me van a interferir, ¿sí?, en las señales analógicas, ¿sí? Bien, entonces, una cuestión muy importante es lo que se llama básicamente el grounding, que es hacer una separación adecuada de las alimentaciones de los circuitos analógicos de los circuitos digitales, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace esto. Supongamos que tenemos un circuito, un conversor analógico digital, donde tenemos un circuito analógico previo a la ADC y un circuito digital posterior a la ADC. La mayoría de los ADC traen, para poder conectarle, por un lado, la masa digital representada por un triángulo y por otro lado, la masa analógica representada por este símbolo. Entonces, ¿cuál sería la idea? Conectar todas las masas analógicas, ¿sí?, como podemos ver acá, ¿sí?, a este terminal, y todas las masas digitales, ¿sí?, a este otro terminal. Obviamente, ambas masas tienen que estar unidas, ¿sí?, para que haya una compatibilidad, o sea, el nivel de referencia tiene que ser el mismo, pero mantenerlo lo más posible separado y solo unirlo lo más cerca posible del conversor analógico digital, que a su vez tiene que estar lo más cerca del terminal de masa de mi fuente de alimentación. No sé si fue claro, cualquier cosa de esto lo vamos a ver más adelante también en otras clases, en clases de práctica o consulta que tengamos.
¿sí? Y otra cuestión también importante es muchas veces también dividir la alimentación positiva en una alimentación positiva analógica y en una alimentación positiva digital. De esta forma yo mantengo la alimentación analógica de la digital separada completamente. Entonces, ahora vimos el grounding, ahora vamos a ver lo que son los errores, que ya lo vimos la semana pasada, y también características de performance de un conversor comercial. Vamos a ver el ADC 10080, que ya lo vimos más arriba, y acá vamos a ver que en la hoja de datos nos da el INL, el DNL, la ganancia, el error de ganancia y el error de offset, ¿sí? Todo esto está extraído de la hoja de datos de este dispositivo. Ahora también vamos a ver el comportamiento dinámico de este ADC, donde fíjense, en primer lugar nos muestra el ENOV para dos frecuencias distintas, ¿sí? Nos muestra el mínimo y el típico. Siempre lo recomendable es trabajar con el mínimo. Nos muestra la relación señal a ruido y también el SINAD. Recuerden que tanto el SINAD como la relación señal a ruido estaban relacionados con el ENOV y el cálculo que habíamos hecho la semana pasada. Bien, ahora, las interfaces de estos dispositivos pueden ser que tengan, por ejemplo, una salida, una ADC puede tener salida paralela o salida en serie. Eso va a depender básicamente de la aplicación. Se van a encontrar con ADC que tienen, por ejemplo, interfaces series SPI y cuadrado C, que los van a ver más adelante, pero básicamente eso va a depender para qué lo quiero específicamente a ese dispositivo. Ahora vamos a pasar a ver cuestiones de tensión de referencia externa o interna, tensión de entrada diferencial, reloj externo o interno. Bien, este circuito, el ADC0804, que está extraído del Tochi, vamos a poder ver que tiene dos entradas analógicas, una para el terminal positivo y una para el negativo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir entradas analógicas diferenciales, ¿sí? Es decir, si tengo una señal de entrada que su valor máximo es de 6 volt y su valor mínimo es de 3 volt, bueno, yo mediante estas dos entradas voy a poder manejar o ingresar con señales de ese tipo. También vamos a ver que los ADC y los DAC también poseen una tensión de referencia para la tensión a fondo de escala, que, digamos, si no se utiliza, el circuito va a adoptar como tensión fondo de escala la tensión de alimentación, que en este caso particular está fijada a 5 volt. Ahora, si yo requiero de una tensión a fondo de escala que no sea de 5 volt, sino que supongamos de 4 volt, acá voy a poder ubicar la tensión requerida para poder utilizar como tensión a fondo de escala 4 volt. Y el span es lo que hablábamos recién, es la diferencia entre el máximo valor positivo menos el, digamos, valor, el mínimo valor de la señal de entrada, ¿sí? Acá podemos ver que, por ejemplo, si nuestra señal de entrada, su valor mínimo de la señal de entrada es de 0,5 volt y el máximo valor es de 3,5, tenemos 3 volt de span. Esto les va a ser útil para justamente uno de los ejercicios de la guía. También recuerden, hay unas cuestiones importantes acá en este punto, ¿sí? Es que si yo, por ejemplo, tengo una tensión de entrada máxima de 6 volt, el circuito no va a poder ser alimentado con 5 volt. Va a ser necesariamente alimentarlo con 6 volt o más. ¿Por qué? Porque si yo ingreso, en este caso, con un valor de tensión superior a mi tensión de alimentación, lo más probable es que queme esa entrada analógica a mi conversor. ¿Sí? Por otro lado, al utilizar el pin de la tensión de referencia, en este caso de referencia sobre 2, ¿sí? En este caso, como la alimentación es de 5 volt,
no voy a poder ubicar más de 2,5 volt, es decir, acá no puedo ubicar 3 volt, ¿sí? Tiene que ser necesariamente 2,5 o menos, ¿sí? Y recuerden siempre que mi tensión de referencia no es lo mismo que mi tensión de alimentación, ¿sí? Yo puedo tener una tensión de alimentación y una tensión de referencia totalmente distinta. Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo con el cual habíamos arrancado la semana pasada esta clase, donde básicamente teníamos un sensor de temperatura y en función de la temperatura sensada actuábamos sobre una resistencia calefactora. Pero en función de lo que vimos la semana pasada y esta clase, podemos ya construir un diagrama en bloques que nos permita ir entendiendo cuál es el proceso desde el sensado de una señal hasta actuar sobre un elemento, como en este caso una resistencia calefactora. Bien, en primer lugar tenemos en este caso un sensor de temperatura que no solamente está funcionando como sensor, sino como transductor, es decir, me está entregando una tensión a su salida en función de la temperatura que está sensando, ¿sí? Muchas veces este valor de tensión no es el adecuado para ingresar al circuito de muestreo y retención, con lo cual hace falta muchas veces un adecuador de señal que puede estar conformado por una etapa de ganancia. Muchas veces necesito construir un filtro para eliminar ruido, ¿sí? Y adaptar básicamente niveles de tensión y o corriente. Entonces, en definitiva, vamos a obtener la misma forma de onda a la entrada, pero modificada en sus valores máximos mínimos, ¿sí? Al ingresar al sample and hold, lo que vamos a obtener es una señal en forma ya escalonada, es decir, acá ya realizamos el proceso de muestreo, y cuando pasamos a través del conversor analógico digital, va a convertir cada uno de estos niveles en una palabra digital, ¿sí? En este caso, un código binario natural. Después vamos a tener un controlador, que puede ser nuestra PC o un microprocesador o un microcontrolador, que nos va a entregar una palabra digital en función de esta palabra digital de entrada, la cual va a pasar a través de un DAC que nuevamente va a convertir nuestra señal en una señal en forma de escalera, escalonada, ¿sí? Y muchas veces se requiere también un adecuador de señal a la salida para transformar esta señal escalonada en una señal que sea un poco más continua. Muchas veces con poner un sample and hold acá está más que bien, alcanza para la mayoría de las aplicaciones, pero eso va a depender particularmente de la aplicación de la que estamos trabajando. Y en definitiva, esta señal va a actuar sobre la resistencia calefactora, calentando o dejando o apagándose para que no caliente de más el horno. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos ahora a continuación. En el primer ejemplo tenemos que se nos muestran una tabla de valores de una tensión de entrada muestreados a intervalos, a distintos intervalos, ¿sí? O sea, el intervalo de muestreo, fíjense que es el mismo, pero a distintos tiempos, ¿sí? Y nos piden que calculemos o cuál fue la frecuencia de muestreo que se utilizó para adquirir estos valores, cuál es, en función de esa frecuencia de muestreo, cuál es la máxima frecuencia de la señal de entrada y cuál es el número de bits para obtener una resolución de 100 microvolt. Acá tenemos la tensión a fondo de escala es de 1,5 volt. Bien, en cuanto a la frecuencia de muestreo empleada directamente va a ser la inversa del espaciamiento que hay entre los tiempos en que se tomó una muestra, ¿sí? Que directamente son 20 microsegundos. Eso nos va a dar una frecuencia de muestreo de 50 kHz. Entonces, si utilizamos una frecuencia de muestreo de 50 kHz, ¿cuál va a ser la máxima frecuencia de la señal a la entrada para que yo pueda procesar esa señal de forma adecuada? Por el teorema de Nyquist, nuestra señal a la entrada tiene que ser la frecuencia, la máxima frecuencia de la señal de entrada no puede superar los 25 kHz. Y por último, como ya vimos la semana pasada, para calcular el número de bits que necesita ese conversor para tener esta resolución,
directamente despejando el número de bits de la ecuación de la resolución, hallamos que con 14 bits tenemos 16.384 palabras, cuando lo requerido eran 15.000. Con 15.000 palabras, 15.001 palabras, nosotros obteníamos una resolución de 100 microvol. Es decir, con 14 bits obtenemos 16.384 palabras, arrojando una resolución de 91,5 microvol, cumpliendo con el requisito de que sea menor a la resolución de 100 microvol. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. En este caso se trata de un sistema de adquisición, como podemos ver, ¿sí? Una ADC, pero tenemos una señal de entrada que varía entre 0 y 6 volt, ¿sí? Y fíjense que tenemos una tensión a fondo de escala de 2,5 volt. Entonces se nos plantea que esta tensión de entrada la tenemos que adecuar a la entrada de la ADC. ¿A través de qué? De un divisor resistivo. ¿Podríamos haber hecho esto con una etapa utilizando un amplificador operacional? Sí, lo podríamos haber hecho también, ¿sí? Y eso en definitiva va a depender de la aplicación nuestra. Bien. En definitiva, este ejemplo, ¿qué nos pide? Primero, determinar los valores de las resistencias. Después, cuál es la resolución del ADC. Y por último, nos dan una tensión de entrada y tenemos que determinar cuál es la palabra de salida del ADC. Bien, vamos a empezar por el primer inciso, que es determinar los valores de las resistencias R1 y R2. Como dijimos anteriormente, nuestra tensión de entrada varía entre 0 y 6 volt. Cuando tengamos 0 volt acá vamos a tener, en la entrada del ADC, vamos a tener 0 volt. Pero cuando tengamos 6 volt acá, queremos obtener acá 2,5 volt. Como pueden ver, vamos a considerar que la resistencia de entrada del ADC es infinita, es decir, por acá no circula corriente, con lo cual esto directamente se va a transformar en un divisor resistivo, ¿sí? Vamos a tener una corriente dada por esta tensión y estas resistencias, ¿sí? Y vamos a tener que la caída B0 va a ser esa corriente por R2. Bien, despejando y trabajando algebraicamente con las expresiones de la corriente y de la tensión a la entrada de la ADC, hallamos que la tensión a la entrada de la ADC es la tensión de entrada por R2 sobre la suma de las resistencias. Si hacemos esto para la señal de entrada PI 6 volt y la señal a la entrada del ADC 2,5 volt, podemos llegar, trabajando en esta ecuación, podemos llegar a despejar los valores de R1 y R2. Entonces, en definitiva, utilizando estos valores, cumplimos con esta premisa de que los 6 volt a la entrada se transformen en 2,5 volt a la entrada del ADC. Bien, ¿cuál es la resolución del ADC? Bueno, esto es lo que venimos viendo desde la semana pasada, la tensión a fondo de escala dividido 2 a la n-1, siendo n la cantidad de bits de mi conversor. En este caso obtenemos una resolución de 9,8 milivolt. Y ahora nos piden que supongamos que la tensión de entrada, es decir, esta tensión, es de 3,0125 volt. ¿Cuál es la palabra digital que tengo a la salida del ADC? Bien, fíjense una cuestión importante. Esta tensión que nos están dando, la tensión de entrada, es BI, no es la tensión al conversor. Con lo cual, tengo que convertir este valor, ¿sí?, por el divisor resistivo y ver cuál es la tensión que tengo en la entrada del conversor analógico digital. En este caso, si realizando las cuentas, tengo que la tensión a la entrada del conversor analógico digital es de 1,255 volt. Ahora directamente, usando una regla de 3 simple, ¿sí?, sabiendo que el valor 8 1 seguidos en base 2, que es igual al 255 en base 10, representa 2,5 volt, es decir, si yo tengo 2,5 volt acá, a la salida voy a tener la palabra todos unos, ¿sí?
representa, entonces los 2,5 volt representan todos los unos, me fijo cuánto representa 1,255 volt en decimal y eso lo paso a base 2. ¿Sí? Entonces, 1,255 volt representa el número 128 en base 10, que en definitiva en binario es el 1 y 7 ceros seguidos. Bueno, espero que se haya entendido un poco esto, que hayan quedado claro un par de cuestiones. Acá le dejo la bibliografía de las distintas imágenes y hojas de datos que se pusieron en estas filminas y cualquier cosa, bueno, no duden en consultarnos y vamos a seguir profundizando sobre este tema. Nos vemos.